Costa Rica no crecerá tanto en los próximos 5 años como para así satisfacer la demanda de falta de empleo, por ejemplo, según el Estado de la Nación, dado a conocer hoy. Este informe también muestra una radiografía en los índices de pobreza e inseguridad. Este último es uno de los talones de Aquiles de la administración Solís. Veamos. Si el país lograra que su producción crezca un 4.5% por año, el empleo aumentaría un 4%, y eso sería insuficiente para satisfacer las necesidades de trabajo de la población. Así lo señala el 21º informe del Estado de la Nación presentado esta mañana. Pero el panorama se complica más cuando la proyección del Banco Central es que el crecimiento económico de este año será de un 2.8%. De ahí que el Estado de la Nación considera que el crecimiento del empleo será insuficiente por lo menos hasta el año 2021. Es pobreza por ingreso, que es la que depende del mercado de trabajo. Y lo fregado ahí es que las perspectivas del mercado de trabajo para la gente de pie son pésimas. Son pésimas en los próximos años. Es así de sencillo. Y que esa gestión política, tal como la estamos haciendo, no nos lleva a un buen sendero. En ese sentido, el informe sale duro con la situación del país. Es una llamada de alerta, reposada y tranquila, pero muy firme, de que no estamos a la altura de las circunstancias. Según el estudio, la economía crece en sectores que tienen pocos encadenamientos productivos y en consecuencia no son multiplicadores de empleo. También se señala que el año pasado el ingreso promedio de los hogares se deterioró. Esto pudo llevar a que la pobreza aumentara un 1.7%. Aún logrando la generación de empleo en este país, digamos que realmente suceda la situación de que venga un tipo de cosa que permita generar empleo. El mercado de trabajo en términos de la oferta también es débil. Este país está agotando su bono demográfico, el crecimiento de la población que entra a la fuerza de trabajo es menor. Ahí las mujeres son la apuesta principal. Por ejemplo, este país tiene la cuarta peor participación laboral femenina de América Latina, digamos que. Llama la atención de que los hogares que no pueden comprar la canasta básica se triplicaron en 20 años. El informe también resalta que en el país hay 94.000 personas que no están siendo atendidas con programas sociales y que sí lo necesitan, mientras que hay cerca de casi 100.000 que reciben la ayuda y no la requieren. El Estado de la Nación alerta sobre el incremento en la tasa de homicidios. Durante el año pasado se reportaron 477, es decir, un 16% más que en el 2013. La gran mayoría de ese problema está relacionado con la entrada de un nuevo tipo de crimen organizado relacionado con el narcotráfico y de bandas que ahora operan como estructuras empresariales muy complejas que han hecho que este tipo de delito sea mayor. Ahí el país está también en una situación muy vulnerable. El Estado de la Nación señala que la administración Solís Rivera convocó la mayor cantidad de proyectos de ley. Eso sí, se obtuvo la menor tasa de éxito desde 1990. Solo logró aprobar 8 de 315 proyectos de ley enviados a la Asamblea Legislativa durante los periodos de sesiones extraordinarias. Bueno, y para tratar este tema está con nosotros el director del programa del Estado de la Nación, el señor don Jorge Vargas Cuyel, a quien agradecemos nos acompañe. Y es que, pues para iniciar con esto, don Jorge, primeramente, ustedes en el año 2014 reportaron un incremento en la tasa de homicidios. Eso también pues se ha mantenido hasta el 2015 con índices a aumentar. En un momento determinado fue preocupación, dejó de serlo y pasó a ser el desempleo. Otra vez vuelve a tomar fuerza el tema de la inseguridad y el tema de los homicidios. ¿Qué está pasando, Jorge? Creo que, como se señalaba en la nota previa, muchos de esos homicidios están ligados al surgimiento de estructuras empresariales ya dedicadas al narcotráfico. O sea, las viejas familias del narcomenudeo ahora están dando a empresas que tienen su brazo militar, su de seguridad, su brazo de comercialización, su brazo financiero y además compartimentalizado. Y además estructuras empresariales que compiten entre sí, no solo por el control del territorio, sino por convertirse en el socio local de carteles extranjeros. Entonces eso es totalmente otro panorama, es un reto muy distinto, se ha movido mucho hacia el centro de San José, o al centro del país, perdone. Entonces yo creo que esto es un tema de seguridad del Estado, es un tema de seguridad ciudadana, por supuesto. Don Jorge, ha pecado
no solamente lo establezco en el gobierno del señor Solís, sino también gobiernos anteriores, sobre el tema de la inseguridad en el país. ¿Se está pecando en algo que otra vez vuelve a elevar las cifras? Mire, yo no lo pondría en términos de pecado y salvación. Lo cierto es que este país logró controlar con una serie de políticas el pico anterior. No todas las políticas han dado los resultados que se quisieron, pero digamos se combinó medidas por el lado de la justicia criminal, como la flagrancia, con algunas cosas por el lado de la prevención. Pero lo cierto es que el aumento más reciente de violencia criminal viene por un nuevo desafío, ¿verdad? Viene por un nuevo desarrollo de actores que era, digamos, pues fácil verlo ahora, decir, qué barbaridad, como no lo previeron, ¿verdad? No, Jorge, esto, ¿cómo podríamos tratar de darle solución? ¿Está más allá, por ejemplo, de un cambio de ministro, más allá de políticas? ¿Qué se debe hacer, por ejemplo, por parte del Estado como tal? Bueno, digamos, el Estado de la Nación, en un informe ya en el 2008, hablábamos, viendo para Centroamérica, ¿verdad?, que el tema del crimen organizado, los distintos actores del crimen organizado, no necesariamente ligados solo al narcotráfico, sino también a extorsión, al tráfico de personas, era una amenaza muy grande para el conjunto de Centroamérica, particularmente del centro y norte de Centroamérica. Ahora nos está tratando de arrastrar. Las fuerzas son muy superiores, ¿verdad?, a lo que puede ser las fuerzas locales, y ahí es donde en Costa Rica tiene que actuar en concierto con otros países, pero además en lo que tiene que ver con la política interna, nosotros decíamos que hay una parte represiva, que obviamente tiene que estar ahí, pero el problema fundamental es la prevención, cómo cortar los factores de riesgos que están haciendo que muchos de los jóvenes, ¿verdad?, sin empleo, sin mucha oportunidad, se vean arrastrados a una economía que genere empleo y que genere ingresos, ¿verdad? Y ahí es donde se requiere política pública, se requiere política pública específica para los grupos de riesgo, que fundamentalmente estábamos hablando de hombres jóvenes, poco calificados, de esas barriadas, de esas ecologías de pobreza urbana, y ahí es donde usted requiere enfocarse. Ya, antes de entrar a ese punto, principalmente, que es otro de los datos interesantes, el tema del desempleo, lamentablemente, don Jorge, ¿qué tanto caso hacen, por así decirlo, los políticos a esto, que lleva un trabajo grandísimo y que se hace año tras año, y que muchas veces las cifras no son lo que realmente, o lo que uno quisiera? Mire, mira que bastante más caso de lo que preveíamos, pero varía mucho dentro de la administración, del sector y la institución que usted está trabajando. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy en día una excelente relación con Cancillería, que nos ha ayudado mucho con información nueva. Con COMEX creemos que tenemos una muy buena información, intercambio con el Poder Judicial. Es decir, hay sectores con el Ministerio de Desarrollo Social, hay otros sectores que son más difíciles de penetrar, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, yo diría que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte es como bastante impenetrable, ¿verdad? ¿Y esto por qué sentido, don Jorge? Yo creo que tiene mucho que ver con capacidades institucionales, con la capacidad que tiene de interlocución una institución para entender y procesar la información. Ahora, de todas maneras, el énfasis del Estado de la Nación ha cambiado. O sea, el Estado de la Nación hoy no es el Estado de la Nación de hace 2 o 3 años. Antes nos limitábamos mucho, o de 5 años, en decir para dónde va el país. Eso lo seguimos haciendo. Pero ahora el énfasis principal del Estado de la Nación es crear nuevas herramientas para que la gente pueda actuar. ¿Qué va a pasar con el mercado de trabajo? ¿Qué está pasando con las exoneraciones fiscales? ¿Qué está pasando con en la materia energética? Entonces, el énfasis principal hoy día del Estado de la Nación, y puse algunos ejemplos, es dar herramientas a la ciudadanía, pero también a las mismas instituciones que a veces no saben lo que están haciendo, y nosotros venimos y decimos, aquí está esa información. Entonces, hemos variado un poquito, ya no es tanto decir, bueno, vean, por aquí va la foto, siempre tomamos la foto, pero la apuesta principal nuestra son todas estas nuevas fuentes de información. Ok, ahora retomaba nada más el tema del desempleo, porque es otro de los puntos, don Jorge, que la generación de trabajo no se está creando de la misma forma, ni tampoco dentro de las áreas, como bien decíamos en la nota. Sí, y el tema, déjeme corregir, pero no es un tema solo de desempleo, es un tema del empleo. Del empleo. No solo de la gente que no logra trabajar, sino de la calidad de empleo que estamos haciendo y el nivel de puestos que estamos creando y a dónde lo estamos creando. Y básicamente lo que decimos nosotros es, en primer lugar, es la primera vez que en Costa Rica se hace un ejercicio de prospectiva de la demanda, desde el punto de vista de cuánto empleo vamos a demandar. Y ahí encontramos, lamentablemente, un primer descalce. O sea, se van a generar mucho empleo en las áreas donde no necesariamente hay mucho efecto multiplicador.
¿Como cuáles áreas, perdón? Mire, por ejemplo, vamos a tener la bolsa principal de empleo se va a generar en sectores que abastecen a otros de insumos, ¿verdad? Pero que necesitan ser arrastrados. O sea, si no hay un arrastre de afuera, ese sector no se va a mover mucho, por lo cual entonces... No va a haber mayor generación. No hay mucha generación. A nosotros lo que nos interesaría son lo que llamamos los sectores clave, y ahí hay de muy diverso nivel, desde las ganaderías hasta algunos servicios empresariales, que están muy enredados, por decirlo así, para atrás y para adelante. O sea, un empleo ahí afecta a sectores, a ellos abastecen, y también a sectores hacia atrás, que ellos son abastecidos, son como la bisagra. Lamentablemente esos sectores bisagras solo van a generar 1 de cada 6 empleos, ¿verdad? Entonces, no vamos a generar mucho empleo, el empleo que vamos a generar son en sectores que no se mueven mucho, ¿verdad? Y además tenemos un problema por el lado de la oferta. Este país necesita desesperadamente contratar o generar empleos de nivel medio y superior, pero la fuerza de trabajo nuestra tiene todavía un perfil muy ligado hacia la baja calificación. ¿Está actuando el gobierno en este momento bien, tratando de atraer a algunas empresas, aunque muchas están yendo lamentablemente, buscando esa línea que están estableciendo ustedes? Eso sí, indudablemente. Este gobierno y los anteriores han hecho un esfuerzo muy grande de atracción de inversiones, ¿verdad? El perfil de la oferta exportadora de Costa Rica está cambiando de manera muy interesante. El punto es que el sector externo por sí mismo no va a lograr acomodar a toda la gente. El sector de exportación genera como un 22, un 25%, más algún conjunto de empleos indirectos, pero la mayoría de la gente no está encadenada ahí, ¿verdad? El gran problema es qué hacemos nosotros con los sectores más tradicionales, ¿verdad? Que es donde llegan justamente los hombres, las mujeres de baja calificación, que siguen siendo la mayoría de nosotros. ¿Qué hacemos ahí? Yo diría que el gobierno es digamos, el primer gobierno que retóricamente pone el tema del empleo en un punto importante, o sea, como una prioridad. Otra cosa es la respuesta pública efectiva. Y yo diría que en términos de respuesta pública efectiva, este país tiene muchas décadas de no tener política de empleo robusta. En educación la tiene, usted la puede criticar, pero ahí está. En salud la tiene. En empleo los últimos 30 años fue básicamente decir que las cosas pasen, ¿verdad? Que las cosas pasen. ¿Estamos en crisis? ¿Estamos en coma, don Jorge? No, ni en crisis ni en coma. Ni en crisis ni en coma. El problema nuestro es distinto. Es como cuando usted no le da mantenimiento a una casa. Y se viene el invierno, usted no le da el techo, no la pinta, dejó que el comejense venga. Entonces, usted lo que crea son vulnerabilidades. Lo que sí es cierto es lo siguiente, hay en un par de áreas que sí son muy problemáticas. En el tema fiscal tenemos tiempo, hay un tiempo de expiración. Este país en el 2017 no hace nada importante y un conjunto de organismos internacionales, por ejemplo, y de calificadores de riesgos van a decir al mundo entero que nosotros no somos serios en esa materia. Bueno, eso sí nos puede generar problemas por el lado de atracción de inversiones y generación de empleo. Ahí sí yo diría que nos estamos jugando los cuartos. Pero el mensaje principal del informe no es que estamos al punto del precipicio o estamos en crisis. Que vamos en una dirección equivocada, eso sí, porque no estamos resolviendo los problemas que están erosionando las bases de nuestra casa común, que es nuestro país, ¿verdad? Y ahí sí, el tema del empleo, si usted no resuelve el problema del empleo, usted va a tener generaciones enteras que van a buscarse la vida de otra manera. Don Jorge, por ejemplo, este informe, por ejemplo, trae a colación temas que uno ha escuchado por muchísimos años, el tema del empleo, el tema de la inseguridad. Pero no de la misma manera. No es mucho más profundo. Pero entonces, si la dirección no es la correcta, ¿cuál es la que hay que tomar, por ejemplo? ¿Y por qué no se ha tomado? Si son temas, pues, por así decirlo, repetitivos, digamos que si hablamos de desempleo, de inseguridad, aunque sean diferentes. Mire, porque por ejemplo, en materia de empleo, por mucho tiempo se creyó que el Estado lo que podía hacer era poner curitas por ahí. Hasta ahora tenemos la información que dice, mire, el problema del empleo es el problema cardinal del desarrollo económico del país en los próximos. Y sabemos, lo podemos medir, podemos saber cuánta gente va a entrar y cuánto más o menos empleo se va a generar. Bueno, ya no es la política de curitas, de programitas pequeñitos, se quedó atrás. Ahora, esto es un tema de la estructura productiva nuestra, es un problema de ligar la política social con la política económica. Y eso va a implicar traer al problema del empleo a un conjunto de actores muy diversos, desde el Banco Central hasta Limas, vea usted, y concertar un conjunto de acciones muy distintas. Entonces, yo diría que sí, se ha hablado mucho tiempo del desempleo, del subempleo, pero hasta ahora tenemos la información específica que coloca la magnitud del problema que teníamos, que eso no lo teníamos muy claro, y que ahora sí ya no hay excusas. Digamos que en últimos el Estado costarricense hasta ahora está reconociendo la importancia del problema del empleo,
pero en términos de la política efectiva todavía falta mucho. Pero mire, es que usted no la hace tampoco de la noche a la mañana. No. Por ejemplo, le voy a poner un dato muy concreto. Gracias a una excelente idea de la Universidad Estatal a Distancia, se logró localizar 100.000 empresitas que antes no sabían que existían, que se están pagando a la municipalidad patentes, pero no a la caja y el INS. Bueno, ahí tiene usted 100.000 empleos al menos. ¿Qué va a hacer con ellos? No, esas empresitas no han sido tocadas por la política pública. Ahora sabemos dónde están y a qué se dedican. Perfecto. Don Jorge Vargas Cuyel, gracias por acompañarnos en esta tarde acá en NS11. Muy amable. Muy amable, gracias. Nosotros